Muy buenas noches en una nueva edición del programa Haciendo Historias. Voy a recordarle a toda la gente que está mirando el programa que también nos pueden ver por YouTube, en el canal exclusivo Consultora Publicitaria. Busquen Haciendo Historias o Consultora Publicitaria. Todos los capítulos de la temporada 2016 y temporada 2017 ya están cargados en YouTube, así que usted puede vernos en cualquier lugar o compartir con alguna persona que quiera que vea el programa. Voy a empezar saludando a mis compañeros en este programa y agradeciendo a toda la gente que nos escribe mail, a toda la gente que participa en los concursos del libro, participando en nuestro correo haciendohistorias@hotmail.com, y todos los mensajes que hemos recibido de la gente de felicitaciones y salutaciones. La verdad que a nosotros nos reconforta mucho. A mi izquierda está, como siempre, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estamos? Muy bien, Rafael, buenas noches a la audiencia. Gracias por mirarnos y espero que les sea de agrado. A mi derecha se encuentra el doctor Dardo Ramírez Brachi. ¿Cómo estamos, Dardo? Hola, Rafael, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, la verdad que esto que decíamos al principio es simplemente hay que ser agradecido de las repercusiones que tiene este programa. Tratamos de que usted conozca historias que por ahí no conocía, como en mi caso muchas, y que por ahí era necesario que ampliar lo que conocíamos, porque lo que conocíamos era como básico del manual de la escuela, y de repente la historia se abre como un libro, como un abanico, y conocemos otros detalles que son no menos importantes. Así que hoy el tema es apasionante, y es justamente lo que estoy diciendo. La historia que nosotros conocemos no es la historia de verdad. No quiere decir que lo que conocemos es mentira, sino que es poco, es escaso. Un personaje de la talla del que vamos a hablar en este programa, la verdad que tuvo una literatura un poco escasa a los que, como yo, estudiamos en el colegio solamente historia. Pero cuando nos ahondamos a estudiar su verdadera historia, como mis amigos que son historiadores y lectores, les gusta investigar y leer, nos encontramos con un personaje apasionante. Esta noche vamos a hablar de Manuel Belgrano. Y arrancamos con vos, Quito, ¿te parece? O con Dardo. Yo creo que Dardo le corresponde. Dardo el que corresponde, sí, perfecto. Manuel Belgrano, ¿quién era Manuel es Belgrano? Una de las figuras más representativas de lo que ha significado la creación de la argentinidad. Por varias razones. Por su espíritu de cambio, de transformación, de lucha para construir un nuevo Estado, de desprendimiento tanto espiritual como material, y por sobre todas las cosas, aquel que marcó un rumbo, una convicción de cómo debía ser este nuevo Estado que nadie sabía, o este nuevo país que nadie sabía cómo iba a ser. Y en los 10 años de vida pública, si encontramos una característica emblemática que represente la figura de Belgrano, es sin duda el desprendimiento, la entrega hacia el bien común. Belgrano ha sido, desde el primer momento, un hombre que se comprometió con lo que después va a ser la argentinidad. Y se comprometió de en serio, se comprometió con todo lo que tenía, a tal extremo que después de la década de luchas y enfrentamiento, entrega su salud, entrega su patrimonio y entrega sus bienes. Entrega todo a la causa que él creyó justa y conveniente. Cuando Belgrano, cuando nosotros estudiamos San Martín, o cuando, mejor dicho, ustedes disertaron sobre San Martín se había ido a preparar militarmente a España, ¿no? ¿Belgrano también? ¿Era Belgrano, militar? Así. No. Belgrano tiene una formación estrictamente jurídica, si bien es especialista en cuestiones económicas, pero su formación es doctor en leyes y jurisprudencia. Ya que era abogado. Era abogado. Cuando Manuel Belgrano venía de una de las familias
más importante en recursos económicos que tenía la ciudad de Buenos Aires. Su padre, Domingo Belgrano, era uno de los comerciantes más prósperos porque sus vínculos con las casas de Cádiz, de Sevilla, sus vínculos comerciales con las casas comerciales de aquel lado del Atlántico, hacían que sea uno de los principales protagonistas del monopolio español. Razón por la cual un hombre próspero en el comercio dentro del sistema establecido por España. Por supuesto, Belgrano, con todos esos recursos, esas posibilidades, el padre, en vez de enviarlo a estudiar a Charcas, como estudió Paso, Monteagudo, Castelli y Moreno, lo envía a Salamanca. Y estudia leyes en Salamanca y se recibe hablando 5 idiomas. Belgrano era un hombre muy culto, pero no solamente por participar y estudiar en Salamanca, sino venía desde una prosapia culta, además de una capacidad y de una inteligencia precoz. Y Belgrano, desde luego, al recibirse en España, su padre, fuertemente vinculado con el comercio en Buenos Aires, y por influencias que tenía, va a ser designado como el primer secretario general del consulado, que era el organismo del Estado indiano que controlaba el comercio. Así que vino Belgrano como funcionario directamente, joven abogado, como funcionario de aquel consulado de Buenos Aires. Pero, ¿para qué citar estas características de Belgrano? Belgrano lo tenía todo. Un hombre de recursos económicos y de potestades intelectuales. Y al estallar la revolución no duda el cambio. No duda la necesidad de transformación de estas tierras para romper el ligamen del antiguo régimen y construir algo diferente. Participa en el primer gobierno patrio decididamente. Y tal fue su decisión que inmediatamente después de su involucramiento en este cambio, la Junta de Buenos Aires decide llevar adelante unas misiones auxiliadoras, entre comillas, a las provincias del interior para llevar la revolución tanto al Paraguay como al Alto Perú. Al no haber generales, lo designan y acepta Manuel Belgrano comandar la expedición al Paraguay y el buen abogado se hace general. Se transforma, no es que desconocía el arte de la guerra, por su formación intelectual conocía, pero no era general de carrera, no era militar de carrera. Y asume esa responsabilidad porque no había nadie quien lo haga. Lo hace Belgrano y va al Paraguay. Estas forman parte de esta figura inconmensurable de Belgrano. Un Belgrano que va a entregar, no solamente en la campaña del Paraguay, en la campaña al norte, campañas militares con triunfos apoteóticos y fundamentales para la existencia posterior de la República Argentina, como el triunfo de Tucumán y Salta, y la entrega del desprendimiento, de lo material, porque abandonó su buena vida, abandonó su salud, su comodidad y su patrimonio. Cuando muere Belgrano, el 20 de junio de 1820, queda totalmente sin recursos. No tenía recursos como para poder solventar su salud. Entrega al médico antes de morir, entrega al médico que lo cuidó, que lo guió a través de sus últimos momentos de su vida, un reloj. Ese reloj fue el único patrimonio que podía entregarle como honorario a su médico. Y cuando fallece, cuenta José Luis Busaniche en su libro Estampas del pasado, que sacan el mármol de la cómoda de su habitación porque no tenían para pagar una lápida. Sacan de ese mármol y colocan sobre la tierra donde lo sepultan. Este es el Manuel Belgrano que realmente ha sido un referente. Un referente hacia lo que es la vocación de servicio. Fijémonos, un funcionario, un hombre público, que entra a la vida pública para entregar lo que tiene,
paradoja del destino cuando a 200 años de aquellos momentos ocurre inversamente la circunstancia. Hoy por hoy se entra a la función pública para tratar de buscar algún provecho personal o enriquecerse personalmente. Te estaba por decir eso. Qué hombres notables que tuvimos en la Argentina para que este país después se haya ido desviando un poco del curso. Porque, primero, voy a hacer un breve análisis, cortito. Se fue a estudiar a Europa. Ya se hubiese quedado. Sin embargo, estudiaban y volvían a su tierra, que comparado con la Europa que ellos conocían, esto era colonial, digamos, aquello ya era una civilización formada. Bueno, en el caso de él vuelve con un cargo. Podría haberse quedado en el cargo tranquilamente, voy a decir, una familia acomodada. No me cabe duda que en todas esas sus campañas habrá puesto hasta de su plata peculio personal. Sus premios, sus honorarios, como contó en otros programas el doctor Galeana, fue entregado para las escuelas. Por eso te digo, entonces, y después tomar el cargo de general, ir al frente de la batalla, donde pone en juego no tu patrimonio, que de última sería menor, pone en juego tu vida, tenés que ir a combatir por un ideal, con un enemigo real. Entonces, viste, vos te encontrás con este hombre de esta talla, con algunos próceres actuales, y vos decís, ¿dónde quedó todo esto? En el olvido. Encontrar, es decir, y con esto termino la idea, rescatamos a un Belgrano. Disculpame, que ha sido quien... Hoy te interrumpí mucho, pero si no meto mi cosa, yo hoy te... creo que es la luminosidad belgraniana, su punto más importante es ese, el desprendimiento. Cuando Belgrano entrega realmente todo porque cree que la vocación de servicio, el bien común, es lo más importante para un funcionario. Y ahí está la razón y la causa de por qué ha virado 180 grados la valorización de la función pública. Porque hoy por hoy el bien común no se aprecia como un bien de todos. Hoy se ha degradado tanto esa visión e interpretación del bien común que se cree que el bien común no es de nadie. Y al no ser de nadie, tengo el derecho de apropiarme. Pasa en cualquier espacio público. Sí, señor. Una plaza. Una plaza que es un bien común, es un bien de todos. Ese bien público, como es de todos, debemos protegerlo. Pero hay una convicción generalizada, una desvalorización del bien común, que creemos que la plaza, que es bien común, no es de nadie. Entonces pasamos por la plaza, o se pasa por la plaza, se destruye el banco, se tira la basura y no se cuida la plaza. No tenemos esa misma acción con nuestras cuestiones privadas. En nuestras casas no tiramos la basura fuera del cesto, en la plaza sí. Entonces hay toda una cuestión de degradación de conductas y de protección de la cosa pública, que por supuesto llegó a los funcionarios, y cuando ven la cosa pública no es de nadie, se puede apropiar. Ahí me parece que es al revés. Son los funcionarios los que comenzaron con esto y bajó al pueblo. No es que del pueblo subió a los funcionarios. Son los funcionarios con sus actos que han demostrado que la cosa pública en realidad es como si no fuera de nadie y pareciera ser de ellos, y eso se transmitió para abajo. ¿Y qué dice el de abajo? El ciudadano común. Si fulano lo hace, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Doctor Quito Galeana. Bueno, adhiriendo por supuesto a las palabras de Dardo, Belgrano no solamente es un hecho real, sino que lo han convertido en un mito. Ese mito construido a partir de la historia de Mitre, de Belgrano, que es la primera historia oficial que se conoce, le hace decir a Alberdi: mire, general Mitre, usted hizo el basamento sobre la cual estaba Belgrano y después se paró sobre Belgrano. Es decir, construyó una historia de Belgrano, algo irreal. Escribió la historia de Belgrano, pero la hizo irreal. ¿Por qué? Porque Belgrano está mirado allí como si fuera un dios intocable, un dios hermético, un dios dogmático. Y ese dios naturalmente no condice
con el ser humano que era Belgrano. Y Belgrano era un ser humano normal y corriente como todos nosotros. Es decir, tenía fiebre, se enfermaba. Y este Belgrano, como bien dijo Dardo, estudia en Salamanca. En Salamanca existen constancia que por su inteligencia, por su dedicación al estudio, yo creo que es uno de los que inaugura el concepto de meritocracia, es un hombre meritorio, pertenece a los clanes que habíamos hablado en un que habíamos hablado en un programa anterior, los clanes de Buenos Aires, los clanes dominantes, porque eran parte de los comerciantes más poderosos de la ciudad de Buenos Aires, que respondían a los comerciantes de Sevilla y de Cádiz, que eran los dos puertos con los que se conectaba el comercio español con América. Para más tarde, con posterioridad, con el 1778, con el Reglamento de Comercio Libre, que no es Reglamento de Comercio Libre con cualquier bandera, sino dentro de España, 13 puertos de España con 23 puertos en América, puertos mayores y menores, y Buenos Aires es incluido en ese puerto, y ahí el poderío comercial de Buenos Aires aflora. Los comerciantes se instalan, envían a sus representantes, etc. Belgrano estudia en la Universidad de Salamanca. Si nosotros decimos Salamanca, estamos diciendo una de las mejores y mayores universidades del mundo. Es una universidad prestigiosa desde antiguo, es una universidad que apetece a cualquiera ir a estudiar allí. Y Belgrano tiene, dentro de los antecedentes de la Universidad de Salamanca, una autorización para leer los libros prohibidos. Es decir, que Belgrano podía leer Rousseau, Voltaire, Montesquieu, el federalista de Hamilton, James Madison, etc. Los libros que no podía leer otro. Esa cultura, esa educación de Belgrano, que la trae, vuelve a la Argentina, él trae esa educación y la aplica a través de un periódico, creo que es el Correo de Comercio, si mal no recuerdo, el Correo de Comercio, donde aplica grandemente y claramente sus ideas fisiocráticas. Es decir, el trabajo, la producción de la tierra, la educación, la industria, el progreso, la apertura de escuelas, etcétera, etcétera, son el único modo de la riqueza de las naciones. Es decir, el oro y demás no son los que producen la riqueza, sino que es el pueblo el que debe producir la riqueza. Esas ideas, por supuesto, se iban de contrapelo con ese monopolio comercial que cerraba la posibilidad de producción en el país. Todo lo que se... No había producción en el país. No, el país tenía muy poca producción y de muy mala calidad, porque ¿quién se iba a dedicar a producir productos dentro del país que se traían de Europa perfeccionados? De mejor calidad. De mejor calidad. Los españoles compraban los productos en Inglaterra, en Francia, y llegaban sedas, libros, diríamos, los cubiertos que se utilizaban en las casas de los pudientes, por supuesto, eran cubiertos europeos. Y en las casas de los pobres, como hemos leído en diarios de la época, se ofrecían desde pavas de lata hasta pavas de hierro forjado, hasta pavas de primer nivel, sombreros chilenos, sombreros franceses, sombreros ingleses. Bueno, este Belgrano, cómodo, hombre acomodado dentro de la ciudad de Buenos Aires, acepta el reto de la revolución. Y ya él es jefe de un regimiento durante la Revolución de Mayo. Manuel Belgrano es un hombre arriesgado, porque ahí se estaba jugando la vida. Soltero hasta ahí, siempre. Soltero. Belgrano fue soltero y murió soltero. Y ahí también ahora voy a hacer una aclaración. Este Belgrano, que se convierte en militar, sí, se jugaba la vida, digo, porque si bien es cierto que todo el pueblo español hizo la revolución de la independencia contra los franceses, también es cierto que la revolución que se produce en América por el juntismo, al querer junta propia como reino, como igualdad de los reinos españoles, Belgrano se juega la vida porque Fernando VII, en 1814, cuando retoma el reino, lo primero que hace es fusilarle y matarle a todos los liberales que lucharon por la independencia española. A sus amigos, Belgrano. El Fernando VII. Fernando VII. Fernando VII. Sí. Y Belgrano estaba incluido entre los que tenían que ser asesinados, matados o eliminados. Lógicamente, era un revolucionario.
Fernando VII quema la Constitución de 1812, que se dictó en la Convención de Cádiz, quema porque limitaba los poderes del rey, creaba una soberanía popular, etc. Ah, no, el poder viene de Dios, yo soy el rey y mando como se me dé la gana, sin límite alguno. Belgrano acepta el reto desde el comienzo, viene por Corrientes, funda Mandisoví, o sea, refunda en realidad, porque eran poblados ya existentes, refunda Mandisoví, que es federación actualmente, conocidísimo por sus termas. Sí, señor. Luego llega al cruce o a la cruz de caminos, Curuzú-Cuatiá, funda Curuzú-Cuatiá y le da el carácter de villa o de ciudad. Es decir, le da el rango institucional. No, las ciudades nacen naturalmente, es decir, un carácter sociológico. Pero cuando viene una autoridad del gobierno de la Junta y dice, esto es villa y ciudad y se llama Curuzú, sigue y cruza. No tiene triunfos militares en el Paraguay. Usted sabe que es derrotado en Campichuelo, es derrotado por las tropas del Paraguay que no aceptan el reto, la invitación de la Junta de Buenos Aires, porque desconfiaban de los porteños, no desconfiaban de las ideas. Y cuando Cabañas se reúne con Belgrano, Belgrano pierde la batalla guerrera, pero gana la batalla ideológica. Él habla con Cabañas y le explica los fundamentos del cambio, le explica lo de la fisiocracia, le explica lo del libre comercio, por qué dependemos solo de España, por qué no le compramos a Francia e Inglaterra que nos están vendiendo a la mitad de precio o menos de la mitad de precio, por qué no le compramos a los norteamericanos que están produciendo otra cosa, por qué no le compramos a los reinos alemanes que están produciendo otra cosa más barata, y todo canalizamos a través de la corona española. Y nos mandaban, como el caso de ciertos comerciantes acá y el comercio en Buenos Aires. Vos haciendo una comparación de precios en Buenos Aires, te das cuenta que acá hay mucha gente que tiene productos el triple del costo de lo que puede conseguir en Buenos Aires. Sí, señor. Bueno, eso ocurría en la colonia, en el virreinato, o reino o colonia. Y Belgrano logra introducir esas ideas. Logra introducir esa idea en Francia. Gaspar Rodríguez de Francia es un hombre que es cultísimo, pero creó una teocracia dentro del Paraguay y gobernó 26 años casi Gaspar Rodríguez de Francia. Cerró el Paraguay, le mató a todos sus enemigos, cerró los conventos. Y bueno, Belgrano era uno de los que le trajo ideas, claro, mal interpretadas por Gaspar Rodríguez de Francia. Y ese Belgrano se constituye en un ícono. ¿Cuál es el mal que le hizo la historia oficial a Belgrano? Digo historia oficial cuando es una historia construida para generar un mito de unidad nacional. Sí. Es decir, de comunidades imaginadas. Comunidad imaginada, como dice Benedict Anderson. A Belgrano lo hicieron como un hombre débil, como un hombre tímido, como un hombre que tenía una voz fina. Tenía voz fina Belgrano. Tanto es así que una vez Manuel Dorrego se ríe de una orden que da Belgrano con su voz fina y Belgrano inmediatamente le pega un sopapo y lo mete en el cepo a Manuel Dorrego. Así como cuento. También lo hicieron como si fuera un hombre que era indefinido, digamos así, que no tenía nada de malo, ¿no? Que podía hacer como quería, porque era soltero. Pero nadie cuenta que Manuel Belgrano, después de la batalla de sus triunfos en Salta y Tucumán, actúa magnánimamente con sus enemigos. Nadie cuenta que Manuel Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma se comporta como un héroe al hacer el retiro de sus tropas para evitar una matanza inútil. Nadie cuenta esas cosas, esa grandeza de Belgrano. Y cuando dice por el norte, no vamos a llegar nunca. Porque en el norte tenemos dos elementos negativos. Primero, los soldados de llanura y los soldados de tierras bajas no están acostumbrados a la altura. Segundo, el rencor y el odio que sembraron los primeros ejércitos porteños que entraron al Alto Perú, con el odio a la iglesia, con el odio a la religión, etc., motivaron la reacción de todo el pueblo contra Buenos Aires. Belgrano tuvo que ir a Salta y Tucumán, a Jujuy, y llenar de escapularios su ejército y hacer misas a cada rato
con el fin de convencer a los habitantes de esas ciudades que ellos no eran contrarios a la religión, que ellos respetaban la religión católica y que a su vez podían tener otras creencias, porque era un hombre que él aceptaba la libertad de cultos, era un hombre amplio. Este Belgrano, a su vez, estando en el Alto Perú, demuestra que esos dos elementos generaban un impedimento total para llegar hasta el Perú, que le va a transmitir a San Martín. Y no solo le va a transmitir a San Martín, sino que nos va a dar una gran enseñanza cuando aplica, aprendido de los libros, la política de la tierra arrasada. Cuando se retira de Jujuy, el éxodo jujeño es una de las estrategias de un ejército que se está retirando con mayor eficacia que se haya conocido. Belgrano retira al pueblo y quema casas, tapa pozos, corta árboles, no le deja nada, le deja desierto al ejército español. Y cuando le ordenan a Belgrano retirarse hasta Córdoba, Belgrano desobedece y se queda en Tucumán. ¿Y por qué crees que se queda en Tucumán, Rafael? No sé, doctor, por eso estoy acá. Se enamora. Ah. Se enamora de Dolores Helguero. Se enamora nuestro general. Nuestro general era muy enamoradizo, muy gentil, muy fino, tenía una educación superior, y de ese enamoramiento nace Manuela Mónica Belgrano Helguero. ¿Dónde está eso? En el testamento de nuestro general Manuel del Corazón Joaquín de Jesús Belgrano González y Pérez, en su testamento, y le dice a su hermano Domingo, como manda testamentaria: hacete cargo de Manuela, porque yo no puedo, dada mi condición económica. Otro hijo de Belgrano lo cría Estanislao López, Juan Belgrano. ¿Quién era la mamá de ese Juan Belgrano? La hermana de la mujer de Rosas, también de la élite porteña. De los clanes. De los clanes y redes sociales. Ese es Belgrano, padre de una nena, padre de un varón, y vaya a saber padre de cuántos, sí, que no están reconocidos. Belgrano estuvo en la ciudad de Corrientes. Alguna vez nos contaron que Belgrano estuvo acá en Corrientes y estuvo bastante tiempo esperando que Gaspar Rodríguez de Francia le dé un exequatur para pasar a la Asunción. Hemos hablado en el programa, claro, de la Casa Martínez, claro, que hemos dicho que él estuvo acá casi 3 meses. Y estuvo Belgrano acá. Y Belgrano estuvo recorriendo las plazas. ¿Habrá encontrado alguna dama que le mire con cariño? Por supuesto, si somos seres humanos. Pensar que el general Belgrano estuvo acá encerrado en un convento y rezando es lo mismo que pensar que uno no fue al baño. Por supuesto. Es algo así. Por eso digo, Belgrano es una de las figuras eximias y excelentes de la historia argentina. Cuando volvemos del corte comercial, vamos a ampliar estas virtudes románticas que tenía Belgrano, y también vamos a hablar de la fundación, o de la creación, mejor dicho, la creación de la bandera. Ya volvemos enseguida. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club,
un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66-783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos con este programa apasionante sobre el general Manuel Belgrano. ¿Cómo era el nombre completo, doctor? Disculpe. Manuel del Corazón Joaquín de Jesús Belgrano González y Pérez. Epa. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero pueden mirar nomás. Continuamos con lo que estaba hablando el doctor Galeana, de las capacidades de conquista, pero en el territorio femenino de Belgrano, que muchas veces en la historia se lo minimiza o se lo tilda de un hombre que no es dubitativo, incluso en su elección sexual, y sin embargo queda muy claro que era un hombre que atraía mucho a las mujeres. Belgrano, hay una descripción magnífica, física de Belgrano que la hace, la reproduce José Luis Busaniche, en donde Belgrano no era el paradigma de un guerrero, de un hombre alto, con presencia, con una voz que se hacía temblar los aires. No, Belgrano era un hombre culto. Y en la descripción física que hace Busaniche, o que reproduce Busaniche, era muy bajo, de tez blanca casi rosada, con poco pelo, de extremidades no muy extensas, no muy largas, y por lo tanto, y de gran tronco, de gran caja del cuerpo. Esto lo cuenta Busaniche. A esto agregamos que tenía, como bien lo dijo en el bloque anterior el doctor Galeana, una voz aflautada. Es el término utilizado, una voz fina, aflautada. Desde luego, con esa perspectiva, con una gran capacidad intelectual, con un manejo de varios idiomas, era políglota, manejaba 5 idiomas, hablaba y escribía 5 idiomas, con una capacidad de formación intelectual profundísima, conocía los clásicos, la historia universal, conocía economía, conocía historia, conocía el derecho. Desde luego que era un hombre que marcaba su presencia y una aureola de impacto, no por lo físico, sino por su intelectualidad. Pero tenía otra virtud. Era un eximio bailarín. Sí, señor. Sí, señor. Que en aquel momento, en los salones, en las tertulias, en los salones en donde la sociedad se juntaba para conocerse, para que ambos sexos se hagan sus primeras aproximaciones, porque imaginémonos, en aquel momento era ese el ámbito social de encuentro. Esa virtud belgraniana del baile había traspasado ya la sociedad porteña y era muy conocido por eso, por su condición de bailarín del minué, de los vals. Para 1810, fin de 1810, hay una fiesta en una de las calles, en las casas más representativas de la sociedad de Buenos Aires, en la cual la propietaria, la que organizaba la reunión social, no era conocida de Belgrano, por lo tanto no estaba invitado. Pero había 2 momentos en estas reuniones de galas en el cual encontraban el momento más representativo, que era el momento del brindis, donde uno brindaba por algo y manifestaban los discursos y uno expresaba su pensamiento, y el momento del baile.
Dos virtudes que tanto la palabra, la oralidad y el baile lo manejaba como el mejor Manuel Belgrano. A Belgrano lo invitan, sin conocer la propietaria de la casa, a esa fiesta. Y Belgrano dice, voy a ir, pero si la invitan a fulanita de tal. Si la invitan a esa señorita, yo voy, bailo y participo del acto social. Así fue. Esa misma noche, esa misma tardecita, sí, cuenta Busaniche, estrenan un minué. Y el autor, en razón de este planteo, de esta exigencia de Belgrano, denominó al minué la condición. La condición es el minué que nuestros chicos cantan, bailan, mejor dicho, en los bailes escolares, famoso. La condición, el minué revolucionario de la época de Mayo, es por la condición puesta por Belgrano para asistir a ese encuentro. ¿Y quién era la graciada? No recuerdo en este momento, no recuerdo. Lo cita Busaniche, pero no recuerdo. Fue una lectura que hice hace muchos años y traigo a colación esta anécdota para... Habrá sido la madre de Juan. Posiblemente. Posiblemente. Y Belgrano esto y otra de las características particulares de Belgrano ha sido que un hombre que todo su accionar estaba sujeto a derecho y a la limitación del poder. Era un hombre que bregaba que la organización del nuevo Estado, y pasando a otro tema, ¿no es cierto?, que sobresale esta figura belgraniana, es que siempre fue un hombre en donde depositaba la garantía en una constitución escrita. Era un hombre que luchaba por la incorporación de un nuevo Estado, pero con las garantías de los derechos de las personas. Belgrano creía y estaba totalmente convencido que la mejor forma de gobierno debía ser la monarquía. Belgrano era monárquico. ¿Como San Martín? Como San Martín. Belgrano... Pero no absolutista tampoco. No, por eso, la monarquía basada en una constitución escrita, basada en que los derechos de los ciudadanos debían estar garantizados y el rey sujeto a la propia constitución. Esta es la característica de una monarquía temperada. Él va a proponer proyectos monárquicos, como lo va a proponer cuando asiste como informante al Congreso de Tucumán en 1816, donde va a proponer que la mejor forma de gobierno para estas provincias unidas del Río de la Plata es la monarquía. Por eso impulsó también la posibilidad de que se trate de reconstruir aquella monarquía incásica, con capital en Cusco, y para que de esa manera todos estos territorios que estaban luchando por su integración configurasen un solo Estado bajo la protección de la monarquía. Aún más, genera un proyecto monárquico, elabora un proyecto monárquico para los reinos del Río de la Plata, Chile y Perú. Había una idea muy fuerte por parte de este Belgrano de consolidar este nuevo Estado y bajo el amparo, bajo la protección de una monarquía. A tal extremo que en determinado momento estuvo comprometido con un fuerte movimiento denominado carlotismo, anterior a 1816, que fueron los primeros intentos monárquicos en el Río de la Plata. ¿Qué era el carlotismo? Carlotismo era la instalación de un reino en el Río de la Plata, presidido como reina a Carlota Joaquina, esposa del rey de Portugal y hermana de Fernando VII, para que Carlota Joaquina se instale en el Río de la Plata, hagamos un acuerdo con los Borbones, nos reconozcan la independencia bajo la casa dinástica de los Borbones y con el poder real de Carlota Joaquina. Hasta ahí pensaba Belgrano que era totalmente lógico, una monarquía con bases totalmente independientes. Esta idea monárquica de Belgrano no era una idea esquiva o una idea extraña en aquellos años. Era una idea en donde alcanzaba un consenso importante. San Martín, como decías, era monárquico. La gran cantidad de constituyentes en 1816 proponía la necesidad de
un Estado monárquico, atemperado desde luego, constitucional y sujeto a derecho. Y esta proyección monárquica tuvo algunas perspectivas, pero la inestabilidad de la evolución, de la guerra y de la inestabilidad política que vivía en las Provincias Unidas del Río de la Plata no hizo que se pudiera concretar. Pero esta idea belgraniana queda plasmada y ha sido de gran sustento y de responsabilidad política. La creación de la bandera. Brevemente. La bandera es algo muy importante, que es el símbolo emblema que tiene un Estado soberano. Belgrano, hace pocas semanas salió una discusión, o por lo menos entró en duda, que algunos técnicos del CONICET habían investigado algunos hilos de una antigua bandera que habían encontrado y determinaron que el color originario de la bandera era azul. Belgrano, en febrero de 1812, cuando enarbola el pabellón frente a las barrancas de Rosario, le comunica al triunvirato lo que hizo y dijo: la mandé a hacer blanca y celeste. Sí, señor. Luego el Congreso de Tucumán aprueba la bandera nacional como celeste y blanca. Belgrano mismo creó la bandera, ya veremos el origen de la bandera, los colores, si es que nos da el tiempo, la posibilidad de analizar. Pero lo que hay duda, y esto es un dictamen último que lo pronunció la Academia Nacional de la Historia, lo que no hay duda de que la bandera es celeste y blanca. Belgrano, su creador, lo dijo: la mandé a hacer blanca y celeste. ¿Celeste por qué? Bueno, hay todo. Él en ningún momento fundamentó ni argumentó esto, pero sí hay algunas deducciones que pueden ser indefectiblemente el color de la Casa Borbón también. Y por eso. Y ahí viene su vínculo monárquico también, era el color de los Borbones, también era el color que llevaba adelante o representaba en su vestidura la Virgen de la Merced, era el color que predominaba también en el escudo del Cabildo de Buenos Aires. Hay muchas interpretaciones, hay varias, que al no tener una fundamentación por parte del creador y quien puso el color celeste, comienzan las deducciones. Pero sin duda alguna, esta influencia de la casa reinante de los Borbones es un argumento fortísimo para que Belgrano pudo haber implementado el color para la enseña nacional. Quito Galeano. Una vez hablamos con el doctor De Niris y nos enseñó la importancia que tenía, por ejemplo, el instrumento musical en la batalla. Sí, señor. Porque arengaba a la tropa a seguir combatiendo, digamos. Sí. La bandera. ¿Cuán importante era, por ejemplo, en una batalla? Porque él crea la bandera, indudablemente que más allá de la representación de una bandera que nos represente, también para las batallas. La bandera es el símbolo al cual había que seguir. Cada batallón llevaba su bandera, su abanderado y su trompeta. Y era el símbolo de unidad, de organización y regimentación. Ese era el símbolo que había que seguir. Si la bandera se retiraba y la corneta tocaba retirada, había que seguir la bandera y había que evitar que la bandera cayera en manos del enemigo. Ajá. O sea, los escuadrones tenían que proteger al abanderado, fundamentalmente, el tambor y la corneta. Esa bandera representaba al todo. Era un elemento único que representaba al todo. Nosotros vamos detrás de nuestra bandera. Servía como referencia en el combate. Servía como referencia en el combate y como indicadores de los movimientos que hacían cada uno de los cuerpos del ejército o regimientos. Es decir, que la bandera sigue siendo... además representa un símbolo de unidad, un símbolo espiritual. Vamos detrás de nuestros colores, que es lo que Belgrano impulsaba. No podemos estar usando la misma bandera que los demás porque nos confundimos. No sabemos quiénes somos y quiénes están de cada lado. Eso implicó la creación de la bandera. Lo que dice Dardo, y agrego yo,
Belgrano tiene un proyecto constitucional de 1815 con Serratea y García. Y en el proyecto constitucional, que está en Ravignani, Filosofía y Letras de Buenos Aires, la gran colección de Filosofía y Letras de Buenos Aires, de Emilio Ravignani, hace que él establezca una monarquía constitucional incaica, los colores celeste y blanco, que son los colores de la bandera y de la escarapela, decía Belgrano, y los límites constitucionales. Por eso San Martín y a Belgrano a veces se lo ha omitido porque eran monárquicos. No había otra forma de gobierno, salvo la revolucionaria creada, inventada por los norteamericanos. Los norteamericanos inventaron el sistema confederal o federal en realidad, porque era más federal que confederal. Frenos y contrapesos, el federalista de Hamilton, James Madison, y eso hace que Belgrano, este ser excepcional, no solo cree bandera, imagina un Estado organizado bajo una constitución, piensa en la unidad territorial del virreinato del Río de la Plata como un elemento de anexión, crea la unidad de incásica con el fin que los caciques y las dinastías incásicas que estaban enrolados con los españoles porque tenían ventajas, los soldados españoles que luchaban en Alto Perú eran casi todos indios. ¿Por qué razón? Porque los españoles representaban, primero, el respeto a su cultura, segundo, el respeto al linaje de los incas, porque los caciques no eran lo mismo que los demás indios. Los caciques no estaban en la Mita, no estaban en el Yanaconago, no estaban en la encomienda, estaban educados de manera diferente por los españoles justamente para gobernar sus pueblos y estaban rodeados de privilegios. Por eso cuando viene la independencia y dice, no, nos está por quitar a nosotros la independencia, no, a pelear contra los insurrectos. Nosotros éramos los insurrectos y los impíos. Los godos eran los fidelistas, patriotas y, lógicamente, creyentes. Por eso expliqué yo hoy que Belgrano repartía escapularios. En vez de pedir machete, pedía escapularios. Esto fue pensado por Belgrano. Y esa idea de Belgrano nace de sus grandes ideas que apostaba a la educación. Era como Sarmiento posteriormente. Él decía, con la educación vamos a crecer y con la educación vamos a ser un pueblo fuerte. Desde el consulado, que era una organización creada por los Borbones e introducida en el Virreinato del Río de la Plata en 1776, 77, 78, ese consulado se crea, ¿sabe lo que se crea ahí? La escuela de matemáticas, la escuela de geometría, geografía, cosmología, navegación, tribunal especial para los navegantes, tribunal de delitos criminales que se producían a bordo de los buques o en la navegación de los mismos o surto en el puerto. Vale decir, era un organismo de extraordinario poder de progreso, porque los Borbones entraron con una nueva temática, con una nueva filosofía y con una nueva idea. Era el progreso, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del pensamiento. En esa época enseñar matemáticas, geografía, filosofía, economía política, leer las ideas de Belgrano en el Correo de Comercio, de Cabello, director era Cabello, es leer lo que hoy estamos viviendo en el país, lo que le hace falta al país. 200 años antes. 200 años antes. Y ese Belgrano, así que aún derrotado, se reúne con San Martín en Yatasto y le dice, mirá, por acá no vamos a entrar nunca. Se reúne con Güemes y le dice, Güemes, la única forma de frenar a los españoles es con la guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas, no le enfrente, no pongas en juego tu ejército, porque ellos están mejor armados y conocen mejor el terreno porque eran los indígenas. Este aquí que San Martín elabora el plan continental, que también, vamos a decir, era un plan que estaba ideado por la masonería, etcétera, etcétera. Lógicamente Belgrano también estaba enrolado en la misma idea. Ese Belgrano, ser humano, padre de varios hijos, que estuvo en Corrientes, ese Belgrano es el que bailaba como dice Dardo. Y agrego, cuando estaba tocando la música y Belgrano estaba sentado,
se acerca a la dama, que él había pedido que le inviten, y le dice, ¿por qué no baila usted, general? Y Belgrano le contesta, a condición que usted me acompañe, bailo. La dama le acompañó y después seguirá la historia en otro ámbito. Este Belgrano recibe 40.000 pesos fuertes como premio en la batalla de Salta y Tucumán. Sí. Creó escuelas. Con esa plata. Con esa plata. Se creó la última escuela en Tarija hace unos 8 o 9 años. La última escuela de Belgrano. Con ese dinero. Con ese dinero que sacaron el cálculo los economistas, historiadores y economistas, y eran una millonada. Se pudieron haber creado 200 escuelas. No se cumplió el mandato de Belgrano. Todos sus bienes pasaron al Estado para el bien común, y Belgrano, cuando llega a Buenos Aires, muere en una noche de los 3 gobernadores. Muere en el desastre, en la Revolución Federal, en la anarquía, en la poliarquía o como se llame, ese 1820 oscuro en que todos los argentinos estábamos disgregados, peleando entre nosotros. Esa noche muere Belgrano. Lo trajeron desde el norte engrillado, a pesar de que sabían que tenía hidropesía, es decir, se le hinchaban las piernas por su enfermedad. Lo trajeron en un carruaje que le prestó el médico inglés que lo acompañaba y que recibe el reloj que fue robado, como ya hemos dicho anteriormente, del Museo de la Casa de Gobierno, del Museo Histórico Nacional, sí. Y bueno, aquí que ese gran hombre, Belgrano, nos deja una gran lección. Hizo todo por el bien común, hizo todo por la patria. Nos dejó la bandera celeste y blanca, que es un símbolo de unión de los argentinos. Nos dejó su humildad, nos dejó el espíritu de sacrificio. Cuando la patria necesitó educadores, fue Belgrano. Cuando la patria necesitó un general, fue Belgrano. Cuando la patria necesitó un plenipotenciario, fue Belgrano. Cuando la patria necesitó un hombre de valores, un hombre exquisito para poblarla, y lo digo con todo orgullo, fue Belgrano. La prole de Belgrano perdura hasta esta época. Y no tiene nada de qué avergonzarse. Por supuesto. Porque provenir del prócer Manuel Belgrano es ir a la iglesia de Santo Domingo, en pleno barrio de San Telmo, ver esa tumba humilde que dice, aquí yace Manuel Belgrano. La historia argentina está viva en ese barrio de San Telmo, que los argentinos no vamos, porque los argentinos somos así bastante desagradecidos de nuestros próceres. Y nos gusta hablar, a veces hasta respetar o admirar a una cantidad de políticos actuales que no merecen ni la admiración ni el respeto. Un programa apasionante, una visión del general Manuel Belgrano que no conocíamos, sin duda, y que esto invita a ustedes a que sigan leyendo sobre nuestros próceres. Nosotros nos vemos en 7 días por este mismo canal. Le agradezco al doctor Dardo Ramírez Brachi, como siempre. Gracias. A Quito Galeana, Gracias. mis compañeros. Nos vemos en el próximo programa Haciendo Historias.